Bueno, primero que todo, pues agradecer a las personas que se están conectando, a las personas que accedieron, pues entrar como a esta invitación de esta charla que tenemos hoy con Estefanía Tobón Valencia. Estefanía es egresada del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de EIA. Estefanía se graduó en el 2017, luego se fue a hacer doble título Arte Metier a París y se quedó en esa misma universidad haciendo su programa de doctorado en ingeniería industrial. Entonces, hace algunos días tuve como la oportunidad de que Estefanía nos contactó para contarnos un poco que ya había terminado su doctorado y el tema de su tesis doctoral nos pareció muy pertinente para que ella nos la compartiera en este espacio en la universidad, pues en esta de forma remota que se facilita mucho más. Entonces, Estefanía, no sé, antes como de empezar con la presentación como tal, me gustaría de pronto que nos hicieras como una breve introducción de cómo han sido como estos últimos años ¿Qué tal? desde que te fuiste para Francia. También para que los estudiantes que están en últimos semestres mirando como que se van a ir a hacer doble título y todo eso tengan un poco de esa percepción de cómo fue ese proceso. Claro, bueno, entonces muchas gracias Andrés por esta invitación y gracias a todas las personas que se han conectado. Únicamente les solicitamos que corten el micrófono y que ya cuando lleguemos al tiempo de preguntas lo abran con libertad para hacer las preguntas que requieran. Como decía Andrés, yo soy ingeniera industrial de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, me gradué en el año 2017. Hice el programa de doble titulación a través de una beca, la beca IFEL de Campus France, en el École National des Arts et Métiers. Allá hice un año de formación en ingeniería general, porque acá en Francia los ingenieros son ingenieros generales y no como en Colombia, que somos industriales, civiles, mecatrónicos, biomédicos, otros. Y luego de ese año de ingeniería general hice un año con énfasis, una especialización en emprendimiento. Al finalizar esa maestría encontré entonces a la persona que dirigió mi tesis de doctorado, quien me propuso hacer un trabajo de investigación aplicado en un ámbito industrial, del cual ahorita les voy a hablar. Y esa tesis de doctorado la desarrollé durante los 3 anteriores años, del 2017 a septiembre de este año. Soy doctora hace muy poquito. Y después comencé entonces con un contrato en una empresa de consultoría que se llama el Grupo Square, acá en Francia también, y soy consultora en supply chain, que es el énfasis como de mi doctorado, y también soy la responsable del área de investigación y desarrollo. Bueno, eso es como una breve presentación de mi formación académica y lo que hago actualmente a nivel profesional. Entonces, Dale, no sé si te Estefanía. parece, Andrés, si comenzamos de una vez o quieres... Dale. Sí, como tú dijiste, pues vamos a tener la presentación y al final vamos a tener unos minutos por si los asistentes a la reunión tienen algunas preguntas al respecto. Entonces, te doy ya la palabra para empezar. De acuerdo, entonces yo voy a cerrar acá bueno, esta Microsoft Teams y así podemos entonces discutir. Bueno, entonces el propósito del webinar de hoy es compartirles de manera como sintética todo el trabajo realizado durante la investigación de mi tesis de doctorado, que portaba sobre la contribución a la formalización de un proceso MPS ágil en el marco de la cuarta revolución industrial. Esta tesis fue dirigida entonces por el profesor Samir Lamuri y fue codirigida por el profesor Robert Pellerin en un convenio académico entre l'École nationale supérieure des arts et métiers y l'École polytechnique de Montréal en Canadá. Y fue sponsorizada por nuestro socio industrial, la empresa Exelia. Antes de comenzar, yo voy a retomar un concepto básico del electromagnetismo, que es el concepto de los polos magnéticos. Por analogía con los polos de la Tierra, fueron nombrados polo norte y polo sur, y los polos son lugares de convergencia del campo magnético.
Maxwell explicó por teoría de dipolo magnético que a diferencia de los polos eléctricos, los polos magnéticos son indisociables. Yo les propongo que tomemos este concepto básico para explicarles el contexto de la problemática de investigación. Pongamos en uno de los polos el concepto de cuarta revolución industrial que apareció por primera vez en la feria de Hannover en Alemania en el año 2011. Esta revolución es una revolución que está fundada en la generación del valor a partir de varias tecnologías. Entre ellas encontramos la realidad virtual, los robots autónomos, la comunicación entre máquinas, el Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos. Voy a activar acá el láser. Todas las tecnologías del cloud computing, los datos masivos o big data, la simulación y la ciberseguridad. Al otro lado del campo magnético encontramos entonces en el otro polo el ecosistema industrial, que actualmente está caracterizado por una presión bastante considerable de parte de todos los competidores, una demanda que presenta fuertes y grandes variaciones, costos de mano de obra que son cada vez más elevados y que llevan entonces a externalizar la producción, y finalmente clientes que solicitan personalizar los servicios y los productos. Por analogía con el concepto de dipolo magnético, las tecnologías 4.0 le ofrecen entonces a los industriales una manera de hacer frente a todas estas características del ecosistema industrial. En este contexto, los industriales pueden buscar diferentes objetivos de rendimiento cuando se lanzan en proyectos de transformación digital, tales como mejorar la productividad y la calidad, disminuir los costos y también los plazos de entrega. Y otro de los objetivos que ha sido ampliamente citado en la literatura científica e industrial es la agilidad, es decir, ser reactivos para hacer frente a interrupciones en las líneas de producción y para responderle al cliente, e igualmente flexibilizar los procesos de producción. En medio de todo este contexto encontramos a las pequeñas y medianas empresas, abreviadas como pymes. En Europa estas empresas fueron descritas por la Ley de la Modernización y de la Economía en el año 2008 como empresas que tienen un número de empleados inferior o igual a 250 y que el volumen anual del negocio es inferior a 50 millones de euros. A nivel mundial, estas empresas representan aproximadamente 90% de las empresas y en Francia ocupan 94% de los empleos industriales. Frente a la cuarta revolución industrial, la pequeña y la mediana empresa hace frente a muchos desafíos. Nosotros condujimos trabajos de investigación anteriores que nos permitieron identificar estos desafíos y principalmente encontramos que la pequeña y la mediana empresa frente a la cuarta revolución industrial se encuentra con dificultades técnicas, analíticas y digitales para poder apropiarse de todas estas tecnologías. Igualmente presentan una dificultad para alinear el proyecto de transformación digital con la estrategia y con la necesidad industrial. Y finalmente es difícil que los empleados se comprometan con los procesos de transformación numérica. En consecuencia, la pequeña y la mediana empresa necesita guías para poder transformar los procesos al interior de la organización a través de las tecnologías 4.0. Como les contaba, la investigación la realicé en convenio con un socio industrial, el Grupo Excelia, que es un conglomerado de 13 pequeñas y medianas empresas localizadas principalmente en Francia y que están dedicadas a la concepción de soluciones eléctricas y electromagnéticas. El portafolio de productos de la empresa puede ser dividido en las siguientes unidades de negocio: los condensadores, las soluciones magnéticas y las soluciones electromecánicas. Los principales clientes de esta empresa se encontraban en distintos sectores. Teníamos clientes en la industria de la aviación, militar, civil, espacial, energía, telecomunicaciones y de la salud también. Desde el año 2018 se encuentran bajo esta razón social estas 13 pequeñas y medianas empresas. Resulta que en el año 2017 Excelia se lanzó en un proyecto de mejora continua fundado en las tecnologías 4.0. Ese proyecto comenzó primero tratando de homogeneizar el sistema ERP de la empresa y en el mismo año se sustentó una tesis de doctorado que portaba sobre la identificación de riesgos, oportunidades y factores críticos o claves de éxito de la industria 4.0 para la pequeña y la mediana empresa.
En ese momento se determinó entonces que los objetivos siguientes del proyecto eran mejorar y agilizar todos los procesos de planificación de la producción con un énfasis particular en MPS. Entonces nuestro problema de investigación era cómo hacer más ágil el proceso de planificación MPS de las pymes manufactureras. El objetivo general de la tesis era entonces desarrollar un método de planificación de la producción a mediano plazo en un contexto de pequeña y mediana empresa manufacturera y en el marco de la cuarta revolución industrial. Para poder alcanzar este objetivo general, propusimos como equipo de investigación 4 objetivos específicos. El primero estaba dirigido a identificar en la literatura científica entre los métodos de planificación de la producción existentes aquellos que se adaptaran mejor al contexto de pequeña y mediana empresa y para el proceso de planificación MPS. El segundo objetivo era caracterizar la necesidad industrial relacionada con el proceso de planificación a mediano plazo. Luego, tratamos de proponer un modelo para integrar o explotar las tecnologías 4.0 en las actividades del MPS y finalmente el cuarto objetivo era diseñar y desarrollar herramientas para apoyar la toma de decisiones de los jefes de planificación en el proceso MPS. Para poder alcanzar estos objetivos, nosotros propusimos varias actividades que nos permitieron alcanzarlos y que se encuentran en los distintos capítulos de nuestra tesis. Entonces yo les propongo el siguiente plan de presentación para poderles compartir los resultados que obtuvimos a través de este trabajo de investigación. En primer lugar, voy a presentarles la manera como caracterizamos la necesidad de nuestro socio industrial. Luego pasaré a presentarles el marco teórico de la literatura científica. En tercer lugar, les presentaré entonces el proceso de MPS 4.0 que propusimos. En la cuarta y la quinta sección pasaré a presentarles las herramientas de soporte a la toma de decisiones que fundamos sobre la optimización exacta y heurística. Y por último, pasaré a compartirles de manera muy breve las conclusiones, los límites y las oportunidades de investigación. Pasemos entonces a la primera etapa de esta presentación, el estudio que llevamos a cabo para poder caracterizar la necesidad industrial relacionada con la planificación a mediano plazo. El proyecto, les recuerdo que estaba entonces dentro del proyecto de mejora continua y se buscaba optimizar y agilizar los procesos de planificación. Para que tengamos todos una misma base de vocabulario y de conocimiento, les voy a explicar entonces un poquito qué es la planificación de la producción. Las actividades de planificación de la producción han sido basadas en la gestión de prioridades y la gestión de capacidades, esos dos principios. La gestión de prioridades está enfocada en el cliente y le permite a los industriales determinar las cantidades de producto terminado que pueden estar disponibles para una fecha indicada. La gestión de la capacidad es un principio que busca determinar cuántos recursos materiales, financieros, humanos y de tiempo se tienen para poder entregarle al cliente su pedido en el plazo que lo requiere, la cantidad que lo solicitó y con buena calidad. De manera general, las actividades de planificación de la producción han sido divididas a partir del horizonte de planificación y la granularidad de la información. A medida que el horizonte de planificación incrementa, cuando vamos hacia la planificación hacia el largo plazo, la granularidad o la especificidad de la información va a disminuir. En el largo plazo encontramos entonces el plan estratégico, en el mediano-largo plazo, el Sales and Operations Planning. Luego, en el mediano y corto plazo encontramos el Master Production Schedule, que es entonces el plan sobre el cual vamos a trabajar en este proyecto de investigación. Y luego en el corto plazo encontramos las actividades de Material Requirement Planning y la producción del taller de fabricación como tal. El programa MPS busca en general, en primer lugar, mantener y mejorar el servicio al cliente, teniendo en cuenta que se debe tratar de aumentar siempre la productividad de la empresa, optimizar la utilización de la capacidad disponible y controlar al máximo los niveles de stock. El horizonte de este programa de producción debe ser como mínimo tan largo como el mayor plazo acumulado de suministro y de producción. Este programa tiene como entrega final o como resultados dos planes. Un plan que indica las cantidades de artículos directores que se producirán por semana
y un plan que se le entrega al organizamiento y que indica el momento de inicio y finalización de cada orden de fabricación. Para caracterizar entonces la necesidad de nuestro socio industrial, nosotros llevamos a cabo un estudio Delphi fundado sobre las matrices de Regnier. Los estudios Delphi están basados sobre la consultación de expertos. Los expertos, nosotros consideramos que eran cualquier persona que tuviera conocimientos y experiencias que le dieran la capacidad de desarrollar el campo de estudio. Consideramos entonces que era importante entrevistar a las personas que participaban de este proceso de planificación en Excelia. Las ventajas del método Delphi es que primero garantiza el anonimato de los resultados y que igualmente garantiza. Estefanía, espera que se cerró el micrófono. ¿Quieres lo habilitas, por favor? Listo, ahora sí me están Listo, escuchando ya. de nuevo. Perfecto. Listo. Les paso acá. No sé en qué parte se cortó. ¿Aló? Bueno, entonces voy a Fue hace por retomar. ahí 20 segundos, no fue mucho lo que alcanzaste a cubrir. Listo, y ahí están viendo esta diapositiva, la número 11. No, Ah, estamos viendo participantes ahora. entonces, un momento porque se cortó del todo, no sé qué haya pasado. Acá estoy, listo. Ahí sí la están viendo, ¿cierto? Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. No dudes en decirme si de nuevo se separa. Entonces, bueno, retomo con la metodología que utilizamos para poder caracterizar esta necesidad industrial. Entonces, fue un estudio Delphi. Los estudios Delphi son estudios que son basados en la consultación de expertos y nosotros consideramos que los expertos eran personas que tuviesen conocimientos o experiencias que les permitieran desarrollar el campo de estudio. En este caso nos pareció entonces pertinente entrevistar a todos los participantes del proceso de MPS del grupo Excelia. En general, los métodos de estudio, el estudio Delphi se basa en escalas para recuperar la posición de los expertos frente a las afirmaciones. Sin embargo, como en este caso nosotros buscábamos caracterizar criterios cualitativos, tales como caracterizar el proceso en términos de las herramientas utilizadas, los datos, la manera como se tomaban las decisiones y la participación de las distintas personas, consideramos que era mejor utilizar un método de gestión de datos cualitativos y en este caso utilizamos las matrices de Regnier. Las matrices de Regnier reposan sobre un código de colores que es bastante sencillo que le permite a cada participante indicar si está de acuerdo con la afirmación con la gama de verdes, si está desacuerdo o tiene una opinión desfavorable con la gama roja. El participante puede indicar igualmente que tiene una posición compartida respecto a la afirmación, es decir, que no sabe decir si está favorable o desfavorable, y también puede indicar que no va a responder a la pregunta o bien que simplemente no puede responder, no tiene las capacidades de responder. Nosotros entonces invitamos a participar a 13 expertos que fueron entonces gerentes de supply chain, jefes de planeación a mediano plazo, planificadores del corto plazo, responsables de suministros, responsables comerciales y los jefes de producción. Propusimos un primer cuestionario que fundamos en una búsqueda bibliográfica mediante el cual tratamos de caracterizar el proceso MPS preguntando sobre sus objetivos, las informáticas utilizadas, los datos, las personas que participaban, el proceso de toma de decisiones y caracterizar si tenía alguna forma u dimensión de la agilidad. Propusimos un primer cuestionario que enviamos con una síntesis de resultados y un segundo cuestionario que nos permitió entonces realizar una síntesis final. Luego de realizar estas encuestas, identificamos las dificultades del proceso de planificación a mediano plazo y propusimos oportunidades de mejora. Este estudio nos permitió identificar que el proceso de planificación de nuestro socio industrial le faltaba mucha claridad en la definición y la secuencia de ejecución de las actividades, igualmente los objetivos no habían sido claramente definidos.
En cuanto a las herramientas, encontramos que las herramientas que son principalmente utilizadas son LRP, que permite extraer los datos, y herramientas construidas por los participantes en Excel para soportar la toma de decisiones. Finalmente, a cuanto a los datos, encontramos que la empresa recuperaba muchos datos, pero que no alcanzaba a explotarlo, y que como las herramientas de Excel no estaban integradas con el sistema ERP, no se ponían al día, no se actualizaban los datos. Las dificultades las regrupamos igualmente en cuanto al proceso. Identificamos que el proceso no es formalizado y tampoco está adaptable a las condiciones de tiempo real, que son bastante solicitadas en el ámbito de la cuarta revolución industrial. En cuanto a las herramientas, estas herramientas no son ni automatizadas ni están integradas y presentan muy poco soporte a la toma de decisiones. Y en cuanto a los datos pues les falta bastante fiabilidad por esa dificultad para poderlos actualizar tras las reuniones del proceso de MPS. Propusimos entonces varias oportunidades de mejora. En primer lugar, nos pareció bastante importante tratar de formalizar ese proceso de planificación a mediano plazo para luego tratar de incorporar o integrar las tecnologías 4.0 en las distintas actividades. En ese momento nos pareció importante que sería importante, identificar la capacidad aportada por el 4.0 a la actividad de planificación, y fundamos entonces ese concepto en el modelo que fue propuesto por Porter y Heppelman en 2014, que dice que el 4.0 puede aportar a los procesos un nivel de monitoreo, es decir, que es capaz de generar alertas o notificaciones cuando se encuentran irregularidades en el proceso de producción. Hay también un nivel de control que permite predefinir acciones cuando se encuentran esas irregularidades. Ya luego se pasa al proceso de optimización, cuando se recuperan todo ese histórico de datos y se mejora el rendimiento a través de la explotación por algoritmos de optimización y a través de la simulación también. Y finalmente está el nivel de autonomía, que ya son sistemas de producción que son capaces de autodiagnosticarse y adaptarse en tiempo real. Finalmente, la otra oportunidad de mejora que propusimos fue crear herramientas que permitieran explotar esos datos que eran recolectados y soportar la toma de decisiones de los jefes de planificación. Paso entonces a la segunda parte de esta presentación, que es la búsqueda bibliográfica sobre los métodos de planificación de la producción en el marco de la cuarta revolución industrial. Nosotros fundamos esa búsqueda bibliográfica en una cadena de búsqueda que estaba construida con dos campos semánticos. El primero, las actividades de planificación de la producción. Utilizamos entonces sinónimos de la planificación de la producción como equilibrio o balance de líneas, programación de la fabricación, gestión de operaciones. Y el segundo campo semántico eran las tecnologías 4.0. Yo ahorita les presenté, hay 10 tecnologías, y para poder seleccionar entre ellas cuáles eran las que los científicos explotaban más en el marco de la cuarta revolución industrial y para las actividades de la planificación de la producción, lanzamos un análisis bibliométrico con el software BOS Viewer que nos permitió seleccionar 6 entre las 10 campos o grupos tecnológicos. La explotación de esta cadena de búsqueda en las bases de Scopus y ScienceDirect nos permitió encontrar 777 referencias, y para poder seleccionar todo esto lo que hicimos fue que si el artículo estaba relacionado con la simulación, hicimos una selección a partir de una búsqueda bibliográfica que habíamos realizado anteriormente en otra publicación, y para el resto de las tecnologías eliminamos todos los artículos que estuvieran en duplicados o que estuvieran por fuera de nuestro campo de investigación, es decir, que estuvieran relacionados con la automatización, la robótica, interoperabilidad de sistemas de información o gestión de la energía. Y luego un análisis completo del texto nos permitió hacer una segunda eliminación. Finalmente, entonces, nuestros análisis se basan sobre 46 artículos científicos. Para poder analizar estos artículos, nosotros propusimos un marco, un cuadro de análisis que está fundado en 5 ejes, como lo ven acá. El primer eje era la aplicación.
nosotros propusimos entonces tratar de identificar en esos artículos si los autores habían dirigido sus propuestas a grandes empresas, a pequeñas y medianas empresas, o bien si no habían especificado, bien porque habían validado sus proposiciones a través de datos experimentales o simplemente porque no habían detallado a qué tipo de empresas se dirigía. Luego tratamos de identificar el horizonte de planificación al cual estaba dirigido el método de planificación y utilizamos la clasificación clásica, es decir, corto, mediano y largo plazo. Luego tratamos de identificar la actividad de planeación a la cual estaba dirigido la referencia o el artículo. Nosotros basamos entonces esta propuesta en un artículo que es bastante conocido de Arnold Chapman y Cliff, que dijeron que las actividades de planificación de la producción se pueden dividir en determinar los niveles de demanda, los niveles de inventario, determinar los recursos que son necesarios o bien indicar la disponibilidad de esos recursos. Luego tratamos de identificar en esos artículos científicos los medios empleados. Para ello, pudimos identificar las tecnologías 4.0 que mencioné anteriormente y también los métodos de solución, dentro de los cuales incluimos el Machine Learning como técnica de la inteligencia artificial, la optimización y la simulación. En el centro de nuestro análisis pusimos como objetivo de rendimiento la agilidad. Tratamos de identificar qué tipo o qué dimensión de agilidad trataban de abarcar los autores en sus propuestas. Entonces, para ello, nosotros utilizamos la definición de agilidad en el campo militar, que dice que la agilidad es una relación sinérgica de 6 dimensiones. La robustez, que es la capacidad de mantener la eficiencia, la innovación, que es la capacidad de hacer nuevas cosas o hacer las antiguas cosas de una nueva manera, la reactividad siendo la capacidad a reaccionar frente a un cambio en el sistema de producción, la flexibilidad siendo la capacidad de utilizar varios medios de producción para poder cumplir con lo que el cliente solicita, la adaptación siendo de la capacidad a transformar el proceso de la organización y la resiliencia siendo la dimensión que indica que tenemos esa capacidad de recuperarnos a largo plazo frente a eventos que no eran esperados. Aplicando entonces este marco de análisis a las 43 referencias que estudiamos, nos permitió encontrar que en cuanto a la aplicación, la mayoría de los autores no indican a qué tipo de empresa van dirigidas sus propuestas. Encontramos muy pocas propuestas dirigidas a la pequeña y mediana empresa. En cuanto al horizonte de planificación, la mayoría de las propuestas en el ámbito científico son dirigidas al corto plazo. El mediano y largo plazo están bastante abandonados por parte de las proposiciones. En cuanto a las tecnologías, encontramos que no hay una distribución o una explotación uniforme. Los autores privilegian el uso de los sistemas ciberfísicos y del Internet de las cosas para recuperar datos y de la simulación para soportar la toma de decisiones. Y finalmente, en cuanto a la agilidad, encontramos que todos los autores proponen utilizar o proponen alcanzar alguna dimensión de agilidad con sus propuestas. Sin embargo, las dimensiones que se buscan más son la reactividad, esa capacidad a reaccionar frente a cambios de manera en corto plazo, y la flexibilidad, es decir, buscar diferentes maneras para poder producir o utilizar de la mejor manera la capacidad. Esta revisión de la literatura nos permitió encontrar varias debilidades. En primer lugar, hay muy pocas investigaciones que se han interesado en el mediano y el largo plazo en la era de la cuarta revolución industrial. También encontramos que la mayoría de los autores olvidan indicar a qué tipo de empresas se dirigen, y sabemos que las empresas, cuando hay una pequeña y mediana empresa, las características organizacionales, financieras y los recursos son bastante distintos a cuando es una gran empresa. También encontramos que si bien los autores indican que es posible explotar las tecnologías 4.0 para agilizar los procesos de planificación, no hay guías precisas que indiquen cómo transformar esos procesos actuales para llevarlos de lo que son hoy a un nivel 4.0 o numérico. Y por último, encontramos que
Las dimensiones de agilidad que se pueden alcanzar transformando las actividades de planificación de la producción al corto plazo son bastante claras, que son la reactividad y la flexibilidad. Sin embargo, no hay una idea precisa o una noción precisa sobre cuáles son las dimensiones que se pueden alcanzar transformando las actividades de planificación al mediano y largo plazo. En consecuencia, el objetivo, desde el punto de vista científico de la investigación, era proponer un modelo ágil de planificación de la producción a mediano plazo para la pequeña y la mediana empresa manufacturera. Si se dan cuenta, entonces logramos alinear la necesidad que encontramos de nuestro socio industrial con una necesidad científica, y eso es bastante valorado en el ámbito de la ingeniería industrial. Voy a pasar entonces a la tercera sección de esta presentación. Un momento, tomo agua porque... Qué pena. Bueno, entonces, esta tercera parte buscábamos con esta sección proponer una manera de integrar las tecnologías 4.0 en el proceso de planificación MPS. Para poder hacer esta propuesta, comenzamos primero modelizando el proceso de planificación actual de nuestro socio industrial. Luego pasamos a modelizar un proceso formalizado o estándar y finalmente propusimos una manera de integrar las tecnologías 4.0 a las actividades de planificación. Para poder hacer esta modelización, nosotros utilizamos una norma que se llama el BPMN 2.0. Viene del inglés Business Process Modeling Notation y es un estándar que es bastante utilizado en el análisis y el diseño de procesos industriales. Una de las ventajas de esta norma es que permite tener un lenguaje común para todas las personas que participan en el proceso, desde las que están dedicadas a modelizar el proceso como los desarrolladores técnicos y también quienes controlan el proceso. También investigaciones muy recientes realizadas en este año demostraron que esta norma o este estándar es el más apropiado para los proyectos de transformación digital. Utilizamos entonces la última versión que fue publicada en el 2011. Los elementos gráficos de esta norma son los siguientes. Las actividades son modelizadas como rectángulos y son la división atómica del proceso. Los objetos de relación permiten indicar la secuencia de ejecución de las actividades y también la relación entre las actividades y los objetos o las bases de datos. Las empresas son modelizadas como una piscina, acá encontramos a Excelia, con corredores al interior que indican los participantes o los actores de ese proceso. Las conexiones permiten indicar la asociación o la disociación en la secuencia de ejecución de las actividades y finalmente los eventos indican el inicio del proceso, el fin o bien si hay eventos intermedios. Nosotros modelizamos entonces en primer lugar el proceso MPS actual que llamamos T0, modelización T0 actual de nuestro socio industrial. Ese proceso está actualmente compuesto por dos subprocesos. Acá ven el modelo en francés, sí, en francés, qué pena, no tuve tiempo de hacer la traducción, pero ese proceso está compuesto de dos subprocesos. El primero es la planificación de la capacidad y los suministros y el segundo son los ajustes del MPS tras los cálculos MRP. Yo les propongo que nos concentremos entonces en este primer subproceso de planificación de la capacidad y de los suministros. Nosotros modelizamos entonces para cada uno de los actores las distintas actividades que desarrollaban, identificamos con este pequeño icono de usuario a mano izquierda las actividades que son realizadas soportadas por el sistema ERP. También identificamos con estos pequeños engranajes las actividades que son automatizadas. Identificamos igualmente todos los objetos de datos que permiten explotar los datos en Excel. Más allá de comprender qué dicen cada una de estas casillas, lo principal son lo que hallamos, es lo que hallamos con esta modelización. Esta modelización nos permitió encontrar primero que el jefe de planificación que ven acá en este corredor está desbordado, tiene muchísimas actividades que realizar. En consecuencia, hay una dificultad de su parte para poder llevar a cabo todas las actividades. Hay muy poca automatización, si ven, hay muy pocas actividades con estos pequeños engranajes y hay muchas actividades que utilizan Excel para poder soportar la toma de decisiones. Como
Nuestro objetivo era formalizar el proceso y luego agilizarlo. Pasamos primero a hacer una modelización de un proceso estándar que llamamos la modelización T1. Basamos entonces esta modelización en el método de explotación de conocimiento de las necesidades futuras, que dice que la planificación a mediano plazo puede ser fundada sobre el conocimiento de las previsiones de venta y un control del nivel de stock de producto terminado. Bajo ese método, el proceso MPS se descompone en 4 subprocesos: la planificación de la demanda, la planificación de la capacidad y de los suministros, el desarrollo de la reunión MPS y finalmente los ajustes del MPS tras los cálculos del MRP. Como el estudio Delphi que condujimos dentro de la empresa con quien trabajamos nos permitió encontrar que en ese proceso no habían sido bien definidos los objetivos ni indicadores de rendimiento. Agregamos entonces un subproceso adicional que llamamos definición de parámetros generales. Yo les propongo que nos concentremos de nuevo en este subproceso de planificación de la capacidad y los suministros. Acá identificamos con el código de colores siguiente: verde, las nuevas actividades con relación a T0, azul, las actividades realizadas en T0 que proponemos realizar de una manera distinta. Dejamos entonces de esta manera una hoja de ruta para formalizar el proceso MPS, para que nuestro socio industrial lo pudiera formalizar. Modelizamos cada una de las actividades de los distintos actores. Sin embargo, esta modelización nos permitió encontrar que un proceso formal, estándar o clásico de planificación no tiene en realidad ninguna dimensión de agilidad. Es por lo cual nosotros tratamos de integrar las tecnologías 4.0 en las actividades de este proceso. Sin embargo, como la revisión del marco teórico no nos permitió encontrar un soporte científico de esta transformación, y como era bastante difícil tratar de rastrear casos de transformación digital que hubiesen sido llevados a cabo en pequeñas y medianas empresas en Francia, optamos por consultar expertos. Utilizamos entonces la misma definición de expertos, siendo cualquier persona que tuviera conocimientos o experiencias que permitieran desarrollar el campo de estudio. Nosotros consultamos 3 expertos académicos en el área de planificación de la producción e industria 4.0 y 3 expertos industriales en 4.0 y en procesos de planificación también. Tratamos de consultar expertos académicos industriales porque las investigaciones de Malecki indican que entre ese ámbito de expertos o ese conjunto de expertos sea más diverso, permite generar primero más discusiones y diversifica igualmente más las propuestas que se realicen. Consultamos entonces a los expertos y utilizamos los mismos 5 procesos del proceso MPS T0. Les propongo que nos concentremos de nuevo entonces en ese subproceso de planificación de la capacidad y de los suministros. Lo que hicimos con los expertos fue que primero identificamos las actividades que podían beneficiar de una transformación digital y las identificamos con el símbolo de conectado o de Wi-Fi en la esquina derecha. Luego asociamos a cada una de estas actividades las tecnologías 4.0 que podrían ser explotadas para agilizarlas. Y finalmente desplazamos el conjunto de estas actividades a un corredor que llamamos tecnologías 4.0 para diferenciarlas de las actividades que podían seguir siendo ejecutadas con el sistema ERP o bien con herramientas de Excel o con algoritmos de optimización. Utilizamos el mismo código de color que nos permitió identificar con el color verde las nuevas actividades y también nuevas bases de datos. Obviamente aparecieron nuevas bases de datos para alimentar todos nuestros algoritmos de inteligencia artificial, y con el color azul identificamos las actividades que podían ser ejecutadas de una nueva manera, precisamente aquellas que podían explotar tecnologías 4.0. Esta propuesta nos permitió identificar que las mejoras de las actividades MPS con el 4.0 son dirigidas a 3 tipos de actividades principalmente. La fiabilización de los datos de entrada es el primer grupo de actividades y el segundo es el soporte a la toma de decisiones y la optimización de los objetivos. Acá veo que puse objetivos, perdón. En cuanto a la fiabilización de los datos de entrada,
la explotación de las tecnologías 4.0 que propusimos permite identificar fallos en tiempo real en el sistema de producción, gestionar igualmente los flujos de producción y determinar la disponibilidad de suministros. Las tecnologías que propusimos utilizar para poder realizar estas actividades fueron los sistemas ciberfísicos y el Internet de las cosas. Sin embargo, como muchas veces hay información que no está disponible dentro de los sistemas de información o el software de la empresa y hay que irlos a tomar de software externos, nos pareció importante explotar la ciberseguridad y todas las tecnologías del cloud para poder hacer esa comunicación e integración de información con sistemas externos. Para el soporte a la toma de decisiones y la optimización, propusimos utilizar la inteligencia artificial, principalmente con la técnica del Machine Learning y la simulación. Dentro de los subprocesos que les presenté del proceso de planificación MPS, aquellos que pueden beneficiar más de esta transformación digital son la planificación de la capacidad y de los suministros y el subproceso de ajuste del MPS después de los cálculos ERP. Una vez identificamos pues como las tecnologías y propusimos qué tecnologías podían ser utilizadas, pasamos a identificar el nivel de capacidad que podía ser aportado por el 4.0 a este proceso de planificación. Encontramos entonces que todas aquellas actividades que estaban relacionadas con fiabilizar los datos de entrada aportaban una capacidad de monitoreo o de vigilancia y todas las actividades que estaban relacionadas con la optimización de los objetivos e igualmente el soporte a la toma de decisiones estaban relacionadas con un nivel de capacidad de optimización. Finalmente, como nuestro objetivo era agilizar ese proceso, tratamos de identificar cuáles dimensiones de la agilidad le habíamos aportado al MPS a través de las tecnologías 4.0 y encontramos que habíamos hecho de nuestro proceso un proceso reactivo a través precisamente de esa fiabilización de los datos de entrada, detección temprana de esos fallos en el sistema de producción. El proceso o el plan como tal de producción puede ser transformado casi que inmediatamente. También aportamos una dimensión de flexibilidad, puesto que los algoritmos de optimización y la simulación proponen muchas veces realizar o llevar a cabo la producción en otra línea de producción o utilizar competencias de los colaboradores o de los operarios para ubicarlos en distintos puestos de trabajo. Y finalmente encontramos que habíamos aportado la innovación, puesto que con los algoritmos inteligencia artificial y de Machine Learning, muchas veces estos algoritmos hacían propuestas que no habíamos considerado, tales como no tenemos capacidad suficiente para fabricar todos los pedidos, porque no vamos a buscar una subcontratación o bien porque no enviamos a otro de los sitios de producción que tenemos en Francia o en otra parte del mundo. Esos fueron en todas las dimensiones que logramos aportar. Dentro de los procesos de transformación digital, se ha dicho que hay tres etapas principales. La primera, la planificación hacia la transición o la transformación digital, corresponde a todas las actividades que les he presentado hasta ahora. Esas actividades son la definición de la necesidad industrial que nosotros hicimos con nuestro estudio del FIRREñer, la selección de las actividades que se puedan mejorar con el 4.0 y la identificación de las tecnologías 4.0 que puedan ser explotadas y finalmente definir la capacidad. Luego de esta etapa sigue el proceso de implementación, que es como tal ejecutar la transformación y seleccionar bien las tecnologías. Y por último, una vez se haya realizado la implementación, se pasa a un proceso de determinación del rendimiento aportado a partir de esa transformación y identificación de las actividades, de las nuevas actividades que puedan ser mejoradas. Resulta que nuestro socio industrial paró acá en esta primera etapa el proceso de transformación, puesto que no tenía los recursos financieros para poder implementar esas nuevas tecnologías. Entonces nosotros lo que hicimos fue que, como el estudio del FIRREñer nos permitió encontrar que los jefes de planificación les hacía falta herramientas para poder explotar los datos y apoyar la toma de decisiones, nos propusimos desarrollar soluciones que fueran adaptables al contexto industrial. Paso entonces a la cuarta sección de esta presentación, mediante la cual les voy a tratar de utilizar el diseño de herramientas basadas en los métodos de optimización exacta que ejecutamos con nuestro equipo de investigación. Para poder realizar estos modelos de optimización, lo primero que hicimos fue identificar un sector de producción
que tuviera las características que fueran comunes a la mayoría de los sectores de producción del grupo industrial. Es decir, que trabaja bajo una estrategia de ensamblaje bajo pedido, de producción por lotes, que tiene varias líneas de producción y donde la fabricación es principalmente llevada a cabo por operarios que tienen factores de eficiencia heterogéneos. Nosotros, para ámbitos de la modelización, consideramos que los artículos directores del MPS eran los productos terminados y los agrupamos en 3 macrofamilias del S&OP que nombramos ABC por objetos de estudio. Un análisis de los datos de la carga y de la capacidad históricos nos permitió encontrar 9 cuellos de botella, lo cual es bastante asombroso, pero en realidad teníamos más de 20 cuellos, más de 20 puestos de trabajo. Dentro de estos cuellos de botella había cuellos de botella que eran estructurales, es decir, que independiente del programa de producción se encontraban casi siempre en de sobrecarga, y también encontramos otros cuellos de botella que eran cíclicos como K1, K2, K3 y K9, es decir que según el programa de producción pueden o no encontrarse en condiciones de sobrecarga. Para tratar de hacer más robusta la modelización que propusimos, incluimos 2 puestos automáticos, 2 máquinas, porque el resto de los puestos estaban ocupados por operarios. Para poder hacer la parte de tiempos de fabricación y de tiempos de preparación de los puestos de trabajo, tuvimos que hacer un estudio exhaustivo de métodos y tiempos que nos permitió asociar 15 macrogamas a las 3 macrofamilias que habíamos propuesto. El objetivo de la optimización era entonces mejorar la satisfacción del cliente como minimizando el retraso existente y también incrementando el número de pedidos entregados a tiempo en un horizonte de 9 meses. Y todo el proyecto, les recuerdo, estaba dentro del marco de la mejora continua. Realizamos entonces una revisión de la literatura científica que nos permitió justificar el porqué de realizar un nuevo modelo. En primer lugar, nuestro modelo, a diferencia de los modelos existentes después del año 2000, a nivel de la capacidad es que considera la modelización del factor de eficiencia de los operarios e igualmente permite modelizar las variaciones de la capacidad. Y en cuanto a la carga, se consideran varias macrogamas, en general en la literatura se consideran muy pocas y consideramos en varios cuellos de botella. Finalmente, nosotros validábamos con datos reales. Para poder modelizar, nosotros fundamos nuestro modelo matemático en la programación lineal de enteros y la modelización la realizamos en el software GUSEC. Utilizamos el software de Gurobi con una solución exacta, como les digo, una optimización exacta, y consideramos las siguientes hipótesis. En primer lugar, todas las materias primas y los componentes y las subpartes como tal del producto estaban disponibles al momento de lanzar la producción, para no involucrar la parte del suministro dentro de la optimización. Nosotros consideramos la modelización de cambios de capacidad en los diferentes periodos, sin embargo no consideramos los costos de cancelación de pedidos ni de almacenamiento o stock de producto terminado, y no consideramos tampoco un procesamiento selectivo, es decir, que un cliente tenga más o menos importancia que otro. Nuestra función objetivo entonces buscaba minimizar el retraso actual y maximizar el número de pedidos entregados a tiempo en un horizonte de 9 meses. Propusimos 6 grupos de restricciones: las restricciones de demanda, que aseguraban que fabricaríamos la cantidad solicitada por el cliente para la fecha que lo solicitaba también; las restricciones de capacidad, que nos permitían calcular la capacidad disponible en función de la naturaleza del puesto, si estaba ocupado por operarios o por máquinas; las restricciones de producción, que nos permitían de seguir el proceso de producción en función de la macrogama y de utilizar la capacidad disponible en el puesto y no sobrecargarlo; las restricciones de producción por lote, que garantizaban que fabricáramos únicamente un lote dentro de los puestos de trabajo; las restricciones de agregación de lotes divididos, cuando el lote es muy grande era necesario dividirlo en microlotes y luego adicionarlo al final; y las restricciones de retraso, que aseguraban que el pedido fuese fabricado para la fecha solicitada por el cliente o con un retraso mínimo. Para poder validar nuestro modelo, nosotros comparamos
el programa de planificación propuesto por el algoritmo de optimización con la planificación real en 31 test en los cuales hicimos variar el número de pedidos, el tamaño del horizonte de planificación, es decir, la cantidad de semanas que se debían considerar para planificar y obviamente la cantidad total de unidades a fabricar. Dentro de estos test también dejamos algunos parámetros estables, como la cantidad de operarios y los cuellos de botella. Los resultados de este algoritmo de optimización que propusimos fueron buenos en cuanto a la minimización del retraso. Para casi todos los tests se logró disminuir el retraso en un número considerable de semanas laborales, es decir, de 5 días. Además, el algoritmo propone un reporte de utilización de la capacidad en los distintos cuellos de botella que le permiten al jefe de planificación identificar los cuellos de botella para los cuales se deben lanzar acciones, porque se encuentra sobrecargado, cómo utilizar las competencias variadas de los trabajadores para posicionarlos en distintos puestos de trabajo o bien aumentar la capacidad. El problema de este algoritmo es que el tiempo de cálculo aumentaba a medida que aumentábamos también el número de pedidos a calcular y el número de semanas de planificación, a tal punto que cuando llegamos a 40 pedidos, el tiempo de cálculo explotó y llegó hasta 17.000 segundos y fue necesario cambiar de estrategia de solución. Llegó entonces a la quinta etapa, que fue una herramienta que fundamos sobre la optimización heurística, tratando de siempre proponer ese programa MPS, pero en corto tiempo de cálculo. Realizamos de nuevo una revisión de la literatura que nos permitió justificar de nuevo la necesidad de desarrollar un nuevo modelo. La planificación se realiza entonces con un algoritmo que considera la carga existente en el sistema al momento de planificar, el retraso existente y programa entonces todos los pedidos que no han sido iniciados o lanzados a fabricación a partir de la fecha de envío más cercana. El algoritmo también permitía de explotar las macrogramas, de certificar la fabricación por lotes de los pedidos en los diferentes puestos de trabajo y permitía de lanzar una fabricación simultánea de los pedidos si había capacidad disponible. Como salidas, el algoritmo proponía entonces un plan indicando el inicio y la finalización de cada pedido, reportes semanales de la utilización de la capacidad y el retraso o el avance de cada pedido. El modelo lo validamos primero comparando con los resultados de nuestro método exacto y luego comparándolo con la planificación real. Cuando lo comparamos con los primeros 11 tests con el método exacto, nos dimos cuenta que todavía había mejoras por realizar en el algoritmo porque estaba desviado en 14% en cuanto a la planificación exacta. Sin embargo, cuando lo comparamos con la planificación real, el algoritmo heurístico proponía una mejora de 26%. Este es uno de los reportes que generaba el algoritmo y permitía identificar para cada pedido si estaba retrasado o no y en consecuencia soportar la toma de decisiones de incremento de la capacidad o simplemente de reposicionamiento de los operarios en los puestos de trabajo. Para el test más grande que lanzamos, que fue en el horizonte de 9 meses, logramos disminuir de manera significativa el retraso. La disminución fue de 32 para 32 pedidos de 177 semanas en total, el retraso acumulado que disminuimos. Lo más importante que buscamos era también tratar de disminuir el tiempo de cálculo y lo logramos, puesto que para el más grande de los test el tiempo de cálculo fue inferior a 1 segundo. Y finalmente el reporte de utilización de la capacidad le permitía al jefe de planificación identificar los cuellos de botella estructurales para los cuales precisamente hay que lanzar acciones. Entonces con este modelo logramos proponer un MPS para el horizonte que deseaba nuestro socio industrial, que permite entonces de reducir el retraso total y también aumentar el número de pedidos entregados a tiempo en un tiempo de cálculo bastante corto. Como perspectivas, le propusimos a nuestro socio asociar los resultados de este método heurístico, integrarlos en el sistema ERP para poder lanzar los cálculos MRP sobre una base más fiable y poder comunicar a los clientes en consecuencia las fechas de expedición con mayor precisión. Igualmente, nosotros consideramos que era importante indicarle a nuestro socio industrial en qué actividades podía explotar este algoritmo de optimización heurístico
y entonces utilizamos la modelización del proceso como tal estándar y le indicamos para las actividades que encuentran resaltadas en verde, alrededor con el rectángulo verde, en los momentos en los que puede explotar el algoritmo heurístico. A nivel científico, consideramos que otras investigaciones, investigaciones desarrolladas más adelante pueden interesarse a tratar de integrar este modelo de optimización con la simulación o bien con Internet de las cosas para alimentar los datos de entrada y también para tratar de analizar distintos escenarios de capacidad. Igualmente nos parece que sería interesante incorporar otros objetivos de optimización tales como controlar el stock de producto terminado y también considerar los costos de contratación, de despido, entre otros. Paso entonces ya a la parte final de esta presentación. Les recuerdo que lo que nosotros hicimos entonces fue proponer una evolución del proceso MPS actual de las pymes manufactureras. Hicimos primero entonces una modelización de ese proceso de planificación actual que nos permitió ver que era un proceso que era poco estructurado, que no tenía actividades precisas ni bien definidas para los distintos actores. Fue por lo cual propusimos de modelizar un proceso MPS estándar o formalizado que igualmente nos permitió ver que ahí este proceso involucra muchísimos participantes, que la toma de decisiones es bastante importante y que muchas veces se tratan de optimizar objetivos que no pueden optimizarse al mismo tiempo. Igualmente requiere muchísimos datos de entrada. Nosotros propusimos luego entonces un modelo MPS con nuestros algoritmos de optimización, que es una solución que permite explotar los datos que existen en el sistema actual y también resulta a bajo costo. Y luego propusimos que después de muchas iteraciones y llevar a cabo un proceso iterativo de transformación, la empresa, las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a transformar completamente su proceso de MPS y llevarlo a un nivel MPS 4.0 que les permitirá alcanzar reactividad, flexibilidad y sobre todo innovación a través del monitoreo y de la optimización. Nuestra investigación tiene varios límites y es muy importante ser esa honestidad científica. Yo se los comparto a ustedes para que de pronto se animen a continuar en la investigación. En cuanto al marco teórico, nos parece que sería bastante interesante extender ese análisis bibliográfico a casos concretos de transformación digital de la planificación de la producción. En cuanto al estudio del FIRRENI que lo llevamos a cabo únicamente el grupo Excelia. Sería bastante interesante tratar de extender ese estudio a un grupo más representativo de pequeñas y medianas empresas y ver si todavía las conclusiones que nosotros sacamos de este estudio son válidas. En cuanto a la modelización MPS 4.0, consideramos que pudo haber cierta subjetividad en la selección de expertos, pero el límite principal es que nosotros analizamos únicamente la agilidad como objetivo de eficiencia. Otras personas pueden asociar otros objetivos como la reducción de los costos o de los tiempos, la mejora de la productividad o de la calidad. Y finalmente, en cuanto a los métodos de optimización, nosotros consideramos únicamente incrementar la satisfacción de los clientes, pero bien saben ustedes que en la planificación de la producción se deben considerar otros objetivos como el control de los niveles de inventario, de los costos o de los costos asociados a los cambios de capacidad, perdón. En cuanto a las perspectivas de investigación, otras, aparte de las pistas que les acabo de dar, nosotros propusimos una transformación digital del proceso de MPS. Sería interesante entonces ir hacia el nivel superior, proponiendo una transformación del S&OP 4.0 e igualmente a corto plazo la programación 4.0. Y en ese momento pensamos que sería interesante, desde el punto de vista científico e industrial, preguntarse si es posible eliminar el proceso de MPS. El proceso MPS que nosotros propusimos está dirigido a la pequeña y la mediana empresa. Sin embargo, sería también importante o interesante tratar de investigar si es transferible a otros contextos industriales.
Y finalmente, nosotros propusimos una guía para la primera etapa de la transformación digital, que era la planificación de la transformación. Sería también importante generar guías para las pequeñas y las medianas empresas que les permitan acompañar la implementación, la aplicación de las iniciativas y determinar sobre todo el rendimiento de la inversión. Esta investigación tiene entonces estas contribuciones, son como las principales. La primera contribución es un marco de análisis que permite llevar a cabo una revisión de la literatura científica, de la planificación de la producción en el marco de la cuarta revolución industrial. El segundo grupo de contribución está asociado a los modelos que propusimos para formalizar el proceso de MPS, para transformarlo a bajo costo y también para transformarlo completamente explotando las tecnologías 4.0. Y finalmente, las dos últimas contribuciones son los modelos de optimización exacto y heurístico que propusimos para los datos y para que los jefes de planificación puedan soportar la toma de decisiones. Estas son algunas de las publicaciones que realizamos durante el trabajo de investigación. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Así que ahora quedo a su disposición para tratar de responder a las preguntas que tengan. Sí, Estefanía, primero que todo, pues muchísimas gracias, muy interesante. Me llamó, pues antes de dar como, de abrir como el espacio para las preguntas, me llamó mucho la atención todo el tema, digamos, de los hallazgos que encontraron en cuanto al marco teórico, porque escuchamos en este momento, pues este boom, no solo, pues vemos que no solo a nivel Colombia, sino en este caso en Francia, de todo lo que hablamos de la transformación digital, pero que, digamos, los papers o los recursos como tal científicos para soportar mucha de esa investigación, pues no hay como mucho escrito al respecto. Entonces, pues muy interesante esa parte. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es, digamos, el planteamiento de la metodología, cómo fuiste manejando los objetivos, que se hizo de una manera muy clara, pero siempre pensando en que para llegar a explotar esos datos, primero había que hacer una optimización muy clara del MPS. Entonces, muy interesante esa integración de conceptos en el trabajo. Entonces, ahora sí podemos abrir como una sesión de preguntas. La persona que quiera preguntar nos puede levantar ahí la mano pues, de forma electrónica para ver qué pregunta tiene para Estefanía. Bueno, tenemos por aquí primero a Alejandra Córdoba Alzate, estudiante de Ingeniería Industrial. Mucho gusto, Hola, Alejandra. ¿cómo estás? Mucho Bien, gusto. encantada. Tengo una pregunta, pues obviamente este es un estudio súper avanzado, súper complejo, un poquito fuera de nuestro nivel, pero tengo una pregunta sobre las modelaciones, porque primero hicieron una y después pasaron a la heurística y no hicieron de una de las heurísticas, que es como lo que está de moda, pues entre comillas de moda no, sino como más popular porque es muy bueno, es lo último en modelación. Claro, bueno, una pregunta muy interesante, Alejandra, y no creas que cuando uno hace investigación, uno siente que entre más investiga, menos sabe. Eso es lo que yo siento. Entonces, bueno, te trato de responder a esa pregunta. En realidad, los métodos heurísticos, metaheurísticos, inclusive los métodos híbridos de optimización, son bastante utilizados en este momento. Sin embargo, cuando tú propones utilizar un método heurístico desde el principio, siempre debes pensar que debes poderlo comparar con un método exacto, porque de todas maneras un método heurístico nunca desde el principio, cuando lo propones, va a tener esa misma eficiencia o esa misma capacidad que tiene la optimización exacta, porque a diferencia de la optimización exacta, el método heurístico lo que te encuentras es un óptimo local y no te encuentras ese óptimo que te permite encontrar la optimización exacta. Entonces, primero hay que tener una herramienta para comparar y para indicar qué tan bueno es tu método heurístico con respecto a la mejor optimización que se puede tener, que es el exacto. Una vez tengas ese marco de comparación, lo que se debe tratar de hacer es mejorar ese algoritmo heurístico. Y esa mejora se hace precisamente a través de, primero, cambios en la modelización como tal y
Eso te va a permitir que propongas un método heurístico que sea válido y que te permita encontrar un óptimo mejor con el relación al que habías propuesto anteriormente. Entonces, siempre, el consejo es, desde que se pueda hacer optimización exacta, tratar de hacerla. Y ya cuando se vea cuando se demuestre desde el punto de vista matemático que el problema es difícil, como les mostré esa curva como exponencial, cuando el tiempo de cálculo es desbordante, ahí sí se debe tratar de buscar y se puede justificar el por qué lanzar un método heurístico, pero nunca tratar de lanzarse directamente desde el principio a una optimización heurística. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tenemos por acá a Simón Gómez. Dale, Simón. Hola Estefanía, lo primero pues Hoy. felicitarte, un trabajo muy interesante, pero mi pregunta es, claro, tú lanzas el reto de cómo trasladar este problema a contextos locales, por ejemplo, cómo lo haríamos nosotros en Colombia. Mi pregunta es, ¿qué diferencia has notado tú que has tenido la oportunidad de vivir en los dos países respecto a las pymes? O sea, ¿son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Cuál es la estructura de unas u otras? ¿Qué consideraciones especiales deberíamos tener nosotros al evaluar una pyme colombiana, por ejemplo? Muchas gracias, Simón, por la pregunta. Pues mira, inclusive esa pregunta que tú haces es una pregunta que ha llevado a muchos científicos a preguntarse sobre la influencia cultural sobre los procesos de transformación digital. Yo en Colombia sí viví varios años, sin embargo, mi experiencia profesional en Colombia se reduce a mi práctica final de la IA, que fue en Corona, entonces tengo muy poco conocimiento de la pequeña y la mediana empresa en Colombia. Sin embargo, el trabajo de investigación que realizamos antes de desarrollar la tesis de doctorado nos permitió encontrar varias características de la pequeña y la mediana empresa en Francia, que no tengo como el conocimiento para decirte si sea así en Colombia o no. En primer lugar, encontramos que la estructura de administración en la pequeña y la mediana empresa es una estructura que, a diferencia de tener como es toda esa jerarquía vertical de los grandes grupos, es una jerarquía principalmente horizontal. Lo que hace que la persona que está en el puesto de jefe o de gerente esté muy cercana de sus equipos. Eso puede resultar ser un beneficio para los procesos de transformación. El problema es que muchas veces en esas estructuras de pequeña y mediana empresa, las personas que ocupan cargos altos son personas que vienen de una formación bastante tradicional y a quienes cuesta justificar el porqué de la transformación. Y es ahí que yo creo que como ingenieros y como investigadores nos toca precisamente proponer maneras, primero, para indicarles cómo vamos a transformar, cómo vamos a guiar esa transformación, y segundo, justificarles a nivel financiero cuál va a ser el impacto, porque para una pequeña y mediana empresa los recursos financieros son bastante limitados, a diferencia de los grandes grupos. Algo muy importante que me dejó también como experiencia esta investigación es, más allá de de ver lo que se ha propuesto a nivel científico o lo que otras empresas han propuesto, es identificar muy bien cuáles son esas dificultades o esos obstáculos que podemos encontrar dentro del ámbito en el que estamos trabajando y que pueden bloquear la ejecución del proceso, tales como lo mencionaba yo inicialmente. Primero, en la pequeña y la mediana empresa acá hay trabajadores, hay muchísimos trabajadores que ocupan puestos, digamos que le involucran una toma de decisiones considerable y que de pronto no tienen esas habilidades técnicas y numéricas para explotar sistemas de información o para generar algoritmos. Entonces es importante pensar en formar bastante todos los empleados para que todos partan de una misma base. Y con esto se trata también que el empleado no sienta que la transformación digital va a ser un obstáculo para él o que va a implicar que él vaya a ser retirado, que su puesto vaya a ser suprimido dentro del organigrama organizacional, pero más bien que la transformación digital va a ser
una manera que él monte en competencias y que le va a permitir realizar su trabajo de una manera más ágil y sobre todo soportar esa toma de decisiones con muchos datos. Entonces creo que una de las claves es esa, es tratar de convencer a los empleados que esa transformación es una transformación que va a aportarles y que no va a venir a destruir, que es una transformación que va a hacer que el humano en la ecuación industrial no va a desaparecer, sino que al contrario va a aumentar en el peso que pongamos en esa función. Eso es como lo que pienso. Muchas gracias. Pero con gusto, pues si después tienes más inquietudes, me puedes contactar y si te interesa ese tema del impacto de la cultura sobre los procesos de transformación digital, con gusto puedo compartirte artículos que hablan sobre eso. Listo, mil gracias, Stephanie. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no tenemos como más preguntas por el momento. Queda solo agradecerte mucho, Estefanía, por acompañarnos en este espacio hoy. Me alegró mucho verte, saber pues, que en estos años en Francia todo ha estado tan bien y que la dedicación que le has puesto a tus estudios ha dado como estos frutos que, digamos, terminan en esta investigación doctoral que hoy tan gentilmente nos compartiste. Muchísimas gracias de verdad. No, muchas gracias a ustedes y bueno, yo no quiero que piensen que hacer un doctorado es complicado, que es difícil. En realidad, en Francia ofrece esa posibilidad de hacer esa investigación aplicada, que yo creo que es bastante importante en el ámbito de la ingeniería industrial, poder realizar una investigación que se pueda validar detrás con un contexto industrial preciso, es muy valioso para el ingeniero industrial. Así que, bueno, yo también espero que en Colombia se puedan desarrollar este tipo de investigaciones y con gusto las personas que tengan inquietudes, que tengan ganas de venir a estudiar acá, a hacer doble titulación. Andrés tiene mis datos y me pueden contactar fácilmente, trato de responderles. A quienes están animados a hacer investigación, maestría, intercambio, lo que necesiten. Muchas gracias, Estefanía. Y bueno, sí, invitarlos a todos. Sé que hay algunos que están en este momento, de los que están conectados, que están empezando como a revisar esas opciones de doble título, a pesar pues digamos, de esta contingencia que nos trajo la pandemia, que tocó como retrasar un poco los planes, pero los que sigan con esa planeación de irse a estudiar, pues tenemos ahí también a Estefanía como un referente que les pueda aconsejar un poco acerca de, digamos, de tema de tomar optativas, porque obviamente el manejo de maestría y doctorado en el exterior es diferente, es mucho más, digamos, autónomo y flexible en la forma como van construyendo como ese perfil de profesional. Entonces, al que tenga pues como alguna pregunta me escribe, con mucho gusto les paso el correo de Estefanía para que le escriban. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por haberse conectado, tanto a los estudiantes de industrial como a los estudiantes de otros programas y a personas externas a la universidad. De verdad que muchas gracias y que tengan un buen resto de tarde. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Chao, Estefanía, que estés muy bien. Chao, Andrés. Gracias, lo mismo.